Desafío, batalla de victoria. En 1 Samuel, capítulo 17, la Biblia nos relata toda la historia de cómo David venció a Goliat. No es una historia que seguramente todos conocemos perfectamente. Pero hoy la volví a leer completa y tiene varias cosas interesantes y que quiero compartir con ustedes. Dice ahí en 1 Samuel 17, 1, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acompañó a irse a Tamim. Pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Esa altura, para que se den una idea, eran 3,5 metros más o menos. Era bastante grandote, el doble que yo. Así que asustaba un poquito, seguramente era el doble de ancho también. Y dice que los filisteos, cuando uno busca, fueron probablemente los enemigos más peligrosos de Israel. Y miren que Israel ha tenido enemigos y contrincantes, pero dice que los filisteos fueron los enemigos más peligrosos probablemente que haya tenido Israel. Y generalmente los conflictos venían, como siempre en esas épocas, ¿no? Por las tierras. Y se ubicaban más o menos donde hoy está la actual Palestina. Así que si les suena algo de todo eso, de lo que actualmente es, tiene sentido. Y es interesante ver que tanto el pueblo de Israel como los filisteos estaban dispuestos a luchar. Y cuando un rey está dispuesto a luchar, es porque cree que tiene alguna posibilidad de victoria. En Lucas capítulo 14, versículo 31 dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. O sea, cualquier rey sensato, si cree que no puede tener victoria o que no puede llegar a ganar, no va a la batalla. Es lo más básico de una guerra. Ahora, pero es interesante ver que los dos ejércitos estaban dispuestos a librar batalla. Estaban uno en cada monte y estaba el valle en el medio que los dividía, y estaban ambos preparados para la batalla, dispuestos a luchar. Quiere decir que los dos pensaban que tenían alguna posibilidad de victoria. Pero ahí es cuando los filisteos utilizan su arma más poderosa, ¿sí? Y utilizan a Goliat, utilizan a su gigante. Y fíjense, en el versículo 8 dice: y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles varias cosas, pero entre otras: escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Elijan uno que venga contra mí. Y si él puede pelear conmigo y me vence, bueno, nosotros vamos a ser sus siervos, pero si yo y lo venzo, ustedes van a ser nuestros siervos y nos van a servir. Y dijo además: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Esas palabras usó. Ya se hundió solito. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Ahora fíjense el versículo 11. Saúl, que era el rey, cuando oyó esto y todo Israel oyó estas palabras de Goliat, se turbaron y tuvieron gran miedo. 16 dice: venía este filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días venía durante la mañana y la tarde y se paraba y le decía: mándenme uno a pelear contra mí. Si me gana, lo servimos. Si gano yo, ustedes sean nuestros siervos. Durante 40 días los acechó y les produjo temor y miedo. Y en el 19 dice: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle peleando contra los filisteos. O sea, que durante todo ese tiempo había una batalla que se estaba librando
pero no le enviaban a nadie contra el gigante. ¿Saben? Este gigante, de alguna manera, lo que representa es una estrategia diabólica, es la estrategia que utiliza el enemigo muchas veces o sistemáticamente, que lo que pretende es atacar nuestra fe a través de la duda y el temor. Y es esto lo que hacía Goliat. Venía día tras día, a la mañana y a la noche, se paraba con toda su gigantez a desafiarlos, a burlarse de ellos. Ahora, cuando le damos lugar a esas voces de estos gigantes, o cuando incluso logra que nos entretengamos en las luchas que creemos poder vencer con nuestras fuerzas, va pasando el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre hay un gigante de turno en nuestras vidas. Siempre va a haber un gigante de turno. Un gigante puede ser una amenaza, puede ser una dificultad, puede ser una adversidad, puede ser luchas, puede ser una enfermedad. Siempre hay algún gigante de turno que amenaza contra nuestras vidas. Siempre hay un gigante de turno. Ahora el tema es, ¿qué voy a mirar? Lo que el gigante está amenazando y le voy a dar lugar a esa amenaza en mi corazón que genera duda, que genera temor. Y mientras tanto me voy a entretener con las cosas que supuestamente yo puedo resolver, o le voy a hacer frente a ese gigante. Fíjense que acá el pueblo de Israel estaba luchando con los filisteos porque evidentemente Saúl, que era el rey, entendía que tenía alguna posibilidad de batalla si se encontraban ejército contra ejército. Y lo que estaba haciendo era eludir, en definitiva, el encuentro con el gigante porque no había hombre que se atreviese a ir contra él. Y día tras día, a la mañana y a la tarde, venía el gigante a desafiarlos. Y pasaba el tiempo, y pasaron 40 días. Imagínense, ese tipo de batallas, en esos 40 días, ¿cuántas vidas se habrán perdido? ¿Cuántas bajas hubo en los dos ejércitos seguramente, pero en el ejército de Israel? Mientras pensamos que podemos enfrentar las situaciones en nuestras fuerzas, con lo que nosotros podemos hacer, con la habilidad que tenemos, va pasando el tiempo. Y lo que estamos haciendo, en definitiva, es eludir, enfrentarnos con el gigante que tenemos adelante. Porque fíjense, o sea, el gigante los desafiaba, pero también había un premio muy grande por vencerlo. Si me vencen, nosotros los vamos a servir a ustedes. ¿Y cuántas veces se nos presentan esas dificultades y estamos enredados en ver cómo lo solucionamos, cómo lo resolvemos, cómo hacemos? Y casi que es como que no estamos viendo al gigante. Es como tapar el sol con la mano, ¿no es cierto? Y no estamos viendo al gigante de turno. Y siempre hay un gigante de turno en nuestras vidas. Y el problema, ¿saben qué? No es el gigante, el problema que vamos a hacer cuando ese gigante se presente. Dice el versículo 22, entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, porque David, que estaba cuidando las ovejas, es enviado al asentamiento donde llega y deja su carga en manos de que guardaba provisiones a sus hermanos que estaban ahí. Entonces llega y deja su carga en manos de que guardaba todas esas cosas y se dirige y empieza a charlar con la gente que estaba ahí y escuchó lo que decía Goliat. Dice, habló Goliat las mismas palabras otra vez, las que ya había dicho, las que venía diciendo a la tarde, a la mañana, durante 40 días. Y ahí cuando David llega, las escuchó lo que Goliat estaba diciendo. Y dice el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Fíjense, la tercera vez que lo dice. Cada vez que los varones de guerra de Israel, esos hombres no eran hombres débiles. Imagínense, un ejército en esa época, en ese tiempo, no se conformaba con hombres débiles. Eran hombres que estaban acostumbrados a la lucha cuerpo a cuerpo, a la lucha sangrienta. No eran hombres temerosos, no eran hombres débiles.
David era el hermano menor de 8 que cuidaba las ovejas y justamente por eso no estaba en la batalla. Era un adolescente y tenía sus 3 hermanos que eran más grandes que él en edad y en cuerpo, en físico, acostumbrados a la batalla. El padre de David lo envía a darle provisión a sus hermanos. Todos esos hombres de guerra, acostumbrados a la guerra, cuando veían a Goliat, temblaban, huían de él. Se preferían luchar con cuanto filisteo había, menos con Goliat, ni enfrentar esta situación, y tenían gran temor. Pero entonces fíjense lo que dice David en versículo 26. Habló David a los que estaban junto a él diciendo varias cosas, pero entre otras dice esto que me encanta. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este para venir a provocarnos? ¿Quién se creyó que es? Dice el 32 que David va a verlo a Saúl y le dice, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Aparece David. Aparece David en escena. Un adolescente que cuidaba a las ovejas, que había sido enviado simplemente a llevar provisiones. Y aparece David en escena. Y de paso les dejo este dato. No voy a profundizar en eso ahora, pero se los dejo. David era una ciudad que se llamaba Belén. Y comenzó su reinado a los 30 años. Nada. Les dejo eso para ahí, para pensar. Ahora es interesante ver que la primera cosa que hace David al llegar al campamento es dejar toda la carga que traía. Lo primero que hace es deja toda la carga que trae. Se despoja de todo ese peso, lo deja al costado e inmediatamente se involucra en la escena, en la situación. Pero también nos deja una enseñanza. Dejar la carga en ese sentido tenía algo literal, ¿no? Venía cargado y la dejó, pero también nos deja una enseñanza. Despojarnos de toda la carga que venimos trayendo, que venimos cargando, que venimos arrastrando para involucrarnos en la escena, en lo que está pasando y en lo que Dios quiere hacer. Porque fíjense lo que sucede. Cuando escucha las palabras de Goliat, David es como que se ofende. Le molesta, se ofende. ¿Quién es este filisteo incircunciso? O sea, ¿quién es este filisteo que no conoce a mi Dios? ¿Quién es este filisteo que no es parte del pueblo escogido de Dios? Para desafiar al Dios viviente y a su mismo pueblo. ¿Quién es este? Se ofende. Y no lo dice acá, pero me animo a decir que se debe haber hasta enojado con el resto. No lo dice acá, pero me animo a decir, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué le tienen miedo a este? Después de todo lo que nuestro Dios ha hecho y nos ha demostrado, ¿por qué le tienen miedo a este? Un simple mortal que se atrevía a desafiar a Dios y a su pueblo. David se ofende con esta situación. Y lo que hace inmediatamente después de eso es disponerse a luchar contra él. Es una locura. Humanamente es una locura, no tenía sentido. David no tenía formación de guerra. Si siguen leyendo el detalle, Saúl quiere ponerle inclusive su armadura para decir, bueno, ok, andá, si te animás, andá, pero ponete esta armadura, aunque sea. David no puede cargar con esa armadura y se la saca. No puede cargarla, no está acostumbrado, no tiene el físico para cargarla. Sin embargo, se dispone. Fíjense lo que dice en el 34. David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Tremendo. Más adelante dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y en el 37 dice, y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. La confianza de David radicaba en sus experiencias personales con Dios.
David no estaba ahí parado por su arrogancia, no estaba ahí dispuesto a luchar contra el gigante porque tenía formación militar, no estaba ahí porque fuera muy musculoso, no se animaba a ir porque fuera simplemente muy valiente, y sin duda era un hombre valiente. No estaba ahí porque tuviera la edad necesaria para hacerlo, ni siquiera era parte del ejército. La confianza que David tenía en que ese gigante iba a caer radicaba en sus experiencias personales con Dios. Él había conocido a Dios de primera mano, en la soledad donde nadie más estaba, y había conocido a Dios de primera mano. Cuando venían osos o leones, Dios lo ayudaba, Dios lo libraba de las garras de esas fieras para defender a sus ovejas. Es tremendo. Cuando tenemos experiencias personales con Dios, cuando conocemos a Dios de primera mano, aparecen esos gigantes y yo entiendo, cuando aparecen los gigantes, ¿sí? Estas dificultades, estas cosas que aparecen en nuestras vidas, sí, al principio nos hacen temblar probablemente, y esas circunstancias existen. Este gigante era real, medía 3,5 metros, era real y estaba desafiando al pueblo. No estamos diciendo que esa situación no existía, el gigante era real. Pero a mí me encanta porque David no dudó un segundo. No tuvo temor un segundo. En cuanto apareció en escena, yo me lo imaginaba, apareció en escena trayendo las provisiones, dejó todo de lado, dijo, ¿qué pasa acá? Y escuchó a David, a Goliat diciendo eso, ¿qué? ¿Qué le pasa? Con mi Dios, con mi Dios, el que me libró de leones, de osos. ¿Cómo temerle a este? Cuando conocemos a Dios por experiencia, no porque alguien nos contó, simplemente por experiencia, por experimentar lo que Él hace en nuestras vidas, por descubrir quién es Él. Nuestra confianza está anclada y firme, sabiendo que Él va a obrar. Versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y danza y jabalina, y lanza, perdón, y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Paro ahí. Fíjense de vuelta, él está diciendo, no está diciendo vengo en mi nombre, vengo porque soy fuerte, vengo porque soy valiente. Yo vengo acá, delante tuyo, ni con espada, ni con una jabalina, ni con una lanza, ni con nada, porque vengo en nombre del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y fíjense que ni siquiera está hablando por cuenta propia. No está diciendo, vengo en nombre del pueblo de Israel al que ofendiste. Dice, no, vengo en nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es la conciencia de entender que como hijos de Dios, rescatados por Él, cuando nuestra relación está restaurada con Dios Padre por lo que Jesús hizo, cuando aceptamos esa realidad, de ser hijos totalmente restaurados, entendemos que las adversidades ni siquiera son contra nosotros. Piénsenlo así, las dificultades, los gigantes, esas cosas que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Lo que pretende el enemigo es atacar a Dios. Y como a Dios no le puede hacer nada, trata de atacarnos a nosotros. Pero cuando tenemos conciencia de quiénes somos en Él, hey, ¿quién soy yo? Soy hijo del Dios viviente. Y vos estás provocando a ese Dios. Hey, tened cuidado porque está provocando a un hijo del Dios viviente. Eso es identidad, ¿eh? Eso es identidad. Lo que tenía clarísimo David era su identidad en Dios. Aleluya. Eso es lo que tiene que calar profundo en nosotros. Fíjense, en el 46 le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Me encanta esta frase.
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. La victoria es nuestra porque Jehová la pone en nuestras manos. Es espectacular. La victoria es nuestra y veremos la victoria en las dificultades contra los gigantes que se presenten porque Dios es el que pone la victoria en nuestras manos. Cuando nuestra confianza está puesta en Él, cuando nuestra vida está en sus manos, cuando tenemos una vida rendida a Él, cuando realmente aceptamos que el sacrificio de Jesús restaure nuestra relación como hijos. Sabemos que Él no te venceré porque Jehová en nuestras manos. Yo te venceré porque Jehová te entregará hoy en mi mano. Y en el 47 dice, y sabrá toda esta congregación, o sea, todos los que estaban ahí, que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. No solo David venció a Goliat, lo de la onda no lo voy a contar, ya lo saben, ¿no? Y finalmente murió Goliat. Pero no solo pasó eso, sino que después de esa victoria que tuvo David sobre Goliat, vino la victoria completa del pueblo de Israel sobre los filisteos. Porque luego de eso los filisteos salen huyendo y escapándose, y el ejército de Israel los persigue y conquistan, y conquistan. Fíjense, ¿no? Hacía días, mucho tiempo que venían en la batalla, pero que venían esquivando al gigante. Y hubo uno que decidió creerle a Dios. Que decidió creerle a Dios. ¿Por qué? Por experiencia, porque él sabía quién era. Hubo uno que no esquivó la batalla, que no eludió al gigante. Hubo uno que le creyó a Dios. Y detrás de ese uno vino la conquista de todo el ejército. Muchas veces, a veces inclusive cuando cantamos, hacemos como declaraciones de victoria y nos animamos entre nosotros, pero después eludimos las batallas y no hay victoria sin batalla. Hay victoria sin batalla, no hay victoria sin lucha. Y quiero dejarte con esto, y cierro, que si hay desafíos, y ponle la palabra que quieras, yo le puse desafío, ponle gigante, ponle dificultad. Si hay desafíos, hay una batalla por delante. Pero en Dios, si hay batalla, hay victoria. Si hay un desafío, hay una batalla por delante. Pero si hay batalla, en Dios hay victoria. Y lo que quiero animarlos hoy es a eso, a poner una vez más nuestra confianza en Él. En Él. Las dificultades existen, están y aparecen y muchas veces no sabemos cómo resolverlas. Y muchas veces lo que hacemos es intentar hacerlo como nos sale. Pero cuando conocemos a Dios por experiencia, cuando sabemos quién es Él, sabemos que Él está con nosotros, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que nada nos va a faltar, que Él tiene las soluciones, aún las que yo no conozco. Fíjense que lo que David más tiempo le dedicó en su juventud, y me animaría a decir en toda su vida, es a pasar tiempo con Dios. Pero pasaba tiempo. Y no es un tipo que no se equivocó, ¿eh? Pero pasaba tiempo con Dios. Conocía de primera mano quién era Dios. Su corazón ardía. Por eso, cuando conocemos de primera mano a Dios, nuestro corazón arde por pasión por Él. Porque no hay nada mejor que conocerle. Cuando estamos acá, vieron, y percibimos su presencia, es como, no sé cómo lo perciben ustedes, pero es como un rocío fresco. ¿Saben qué? Eso es apenas unas gotitas. Es apenas unas gotitas de la esencia de lo que Dios es. Es apenas un rocío. Cuando empezamos a conocer a Dios de primera mano, cuando nos sumergimos en sus profundidades, no hay otra cosa que querramos más. No hay otra cosa que querramos más. Él le da sentido a todas las cosas.
en esta tierra y en la eternidad. Si hay desafío, hay batalla. Si hay batalla, hay victoria. Amén.